Toma tus 2 semanas y despeja tu escritorio. Eso fue lo que Dylan Mercer, el sobrino del CEO, me dijo frente a todo el comité de adquisición, como si estuviera dando una charla TED, que nadie pidió. 28 años, cabello perfecto, cabeza vacía. Se reclinó en su silla ergonómica, como si acabara de inventar el capitalismo. Los compradores, 4 ejecutivos de una firma de capital privado de Boston, lo miraban como si fuera un mapache intentando conducir un test. Uno de ellos, un tipo con una pluma Montblanc y la expresión permanente de alguien alérgico a las tonterías, garabateó algo en su carpeta. Otro inclinó discretamente su teléfono hacia la mesa. Estaba grabando. Yo no dije nada. Solo sonreí. El tipo de sonrisa que aparece después de meses observando un accidente automovilístico en cámara lenta, mientras todos los demás insisten en que es un desfile. Dylan pensaba que estaba ejecutando su gran final, el movimiento de liderazgo que demostraría al mundo que era más que solo una contratación familiar del CEO. Creía que finalmente había manejado a la mujer que construyó desde cero la columna vertebral operativa de Atlas Dynamics durante los últimos 8 años. No tenía idea de que las 2 semanas que acababa de ofrecerme serían las últimas que él pasaría en una sala de reunión. Con suerte, si tenía algo de clemencia, hasta le dejarían conservar su credencial, el tiempo suficiente para usar el baño bajo techo. El día que Richard Leel, nuestro CEO de toda la vida, salió por última vez del edificio, nadie sabía realmente quién estaba a cargo. Luego apareció Dylan. Tarde, por supuesto. Llevaba una credencial barata que había impreso en casa y sostenía una taza que decía, Energía de jefe. Convocó una reunión general, antes siquiera de aprender el nombre de alguien. Entró a la sala de conferencias de cristal con arrogancia y aliento a cafeína, y declaró, vamos a interrumpir algunos hilos, gente. Ese fue el momento exacto en que supe que estábamos en problemas. No hubo carpeta de transición, ningún memo de traspaso, ni lista de contraseñas, ni hoja de ruta de cumplimiento, ni siquiera un calendario de nómina. Solo un mensaje de Slack de recursos humanos que decía, Dylan Mercer asumirá la supervisión ejecutiva hasta nuevo aviso. El aviso nunca llegó. El caos. En una semana, los jefes de departamento me llamaban directamente. Legal necesitaba firmas que nadie tenía autoridad para dar. T estaba bloqueado de un panel de sistemas al que Dylan aseguraba tener acceso. No lo tenía. Pensaba que el acceso maestro era una vibra, no una credencial. Finanzas no podía procesar los desembolsos del tercer trimestre, porque Dylan seguía respondiendo volvamos a esto más tarde, en cada hilo de correo, como si fuera un hechizo mágico. Así que yo mantuve las luces encendidas, negociaciones con proveedores, presentaciones de cumplimiento, presupuestos departamentales, nómina. Escribí la mitad del manual de continuidad operativa yo misma, en mi propio tiempo, porque si no lo hacía, toda la adquisición se colapsaría en una niebla de facturas impagas y NDAs vencidos. Estaba agotada, física, mental, espiritualmente. Como si el universo siguiera susurrando, aún no terminas. Y yo le susurraba de vuelta, entonces envía a alguien más. Pero no podía detenerme. Había construido demasiado de este lugar con mis propias manos. El modelo de logística del almacén, mío. La matriz de evaluación de proveedores, mío. El plan de contingencia para huracanes que nos consiguió una mejora en la calificación de riesgo, también mío. Había tomado el caos y lo había convertido en un objetivo de adquisición de 600 millones. Y ellos le habían entregado la última vuelta a un hombre que una vez me preguntó si PN era una bebida deportiva. Cuando me era analista de transición de Baxter Holdings, me contactó discretamente con un, oye, ¿tienes algún tipo de marco de continuidad que recomendarías? No dudé. No le di un discurso. Le di estabilidad. Un documento, protegido con contraseña, fechado y con viñetas, sin ego, sin política, solo huesos y sistemas. No estaba tratando de salvarme a mí misma, ya había empacado emocionalmente mi escritorio, pero no iba a dejar que Atlas, la compañía por la que había sangrado,
fuera destripada por un hombre que pensaba que la estrategia operativa era el nombre de una playlist. Mera respondió una hora después. Esto es oro. ¿Puedo copiar a Dylan? Mejor no todavía, escribí de vuelta. Ese fue el punto de inflexión. De repente, estaba copiada en hilos que nunca debí ver. Evaluaciones de riesgo internas, cronogramas de transición, pronósticos de RR, atachaya vinculados a cláusulas de cambio de control. Al principio fue sutil, mi nombre copiado discretamente junto con otros 6. Luego, una semana después, Mera envió un mensaje directo. Jordan, ¿puedes confirmar el cronograma de incorporación de proveedores que recomendarías para el escenario B? No, dijo. ¿Puedes verificar con Dylan? Dijo Jordan. Allí fue cuando todo cambió. Unos días después, un correo llegó a mi bandeja de entrada. Sin asunto, sin cuerpo del mensaje, solo un archivo, adjunto del equipo legal de Baxter titulado Borrador de personal de transición de Atlas, revisión interna. Lo abrí esperando formalidades, pero ahí en encabezados de sección y lenguaje legal, había una línea en blanco. Líder de continuidad. Pendiente, un asiento vacío esperando ser llenado. No lo toqué, solo lo marqué, y arrastré el correo a una carpeta llamada por si acaso, porque en las guerras corporativas, las victorias no suceden en salas de juntas, suceden en notas al pie, en borradores, en líneas de CC, en cláusulas diminutas que nadie lee hasta que es demasiado tarde. Lo primero que hizo Dylan después de ordenar un rediseño de marca de toda la compañía, usando fuentes que encontró en TikTok, fue eliminarme de todas las llamadas estratégicas. Operaciones no debería estar en la sala para visión, dijo con la confianza de alguien que reprobó introducción a economía 2 veces. No discutí. Solo bebí mi café tibio y marqué silenciosamente cada correo de cancelación en rojo. Luego trajo a su amigo de la universidad, Bryce Hammond, autoproclamado director de transformación estratégica. Un hombre con el carisma de una tostada empapada y el intelecto de un protector de pantalla. Nadie sabía qué significaba su trabajo. Ni siquiera él. Pero sí apareció con un escritorio de pie, una GoPro para llamadas de Zoom, y una pizarra llena de palabras de moda como escalable, disruptivo e hiperdelgado. En días, las grietas comenzaron a mostrarse. Price optimizó la cola de pagos a proveedores eliminando 2 pasos de aprobación legal. En 48 horas, uno de nuestros proveedores condujo hasta la sede exigiendo el pago y amenazando con recuperar servidores arrendados. Encontré a Dylan en la sala de descanso riendo con Bryce sobre barras de proteína. Tal vez si te enfocaras menos en ser alarmista, dijo, y más en ser adaptable, esto no pasaría. Solo eres operaciones, Jordan. Deja que la estrategia maneje las cosas grandes. Solo operaciones. Ahí fue cuando dejé de intentar salvarlo. Empecé a tomar notas en su lugar, silenciosamente, meticulosamente, paso a paso, mapeando exactamente cómo este castillo de naipes colapsaría cuando la gravedad finalmente notara que existía. El desenredo comenzó silenciosamente, como una fuga que nadie escucha hasta que el piso se hunde. Asociación de proveedores de 3 años, desaparecida. Bryce perdió la fecha límite de renovación, auditoría de seguridad de TI, incompleta. La delegó a la automatización. Los compradores lo notaron. Difícil no hacerlo cuando un trato de 600 millones de repente huele a humo. Recibí un ping frenético de finanzas. ¿Tenemos proveedores de respaldo considerados? Por supuesto que sí. Había construido una lista de contingencia en el primer trimestre, porque sabía que la necesitaríamos en el tercer trimestre si Dylan seguía dirigiendo el barco con los ojos vendados. La entregué discretamente, limpiamente, y ese fue el momento en que Baxter Hollins comenzó a observarme a mí en lugar de a él. Unas noches después, mi teléfono vibró. Un mensaje directo de Mera Tran, VP de integración de Baxter. ¿Estás bien? Solo revisando contigo. 6 palabras, suaves pero afiladas. El tipo de línea que significaba, te vemos. Sabemos quién realmente está dirigiendo esta compañía. No lloré. Calculé.
porque si Mera me estaba contactando directamente, eso significaba que mi silencio se había vuelto más fuerte que el ruido de Dylan. Escribí de vuelta así, pero tal vez quieras solicitar la página 14, párrafo 3 en el acuerdo de personal. No expliqué qué decía. No necesitaba hacerlo. Porque la 13 era la cláusula fantasma, la que nadie lee, la que decía: el líder de continuidad designado conservará el poder de veto exclusivo sobre cualquier transición de personal que pueda afectar la integridad operativa. Había estado en blanco, pero no por mucho tiempo. La primera reunión informativa sucedió por accidente, o tal vez por destino. Me quedé en una llamada de Zoom 2 minutos más de lo que debía. Dylan tenía fatiga de delegación, sus palabras. Así que me reenvió la invitación sin leerla. La reunión debía cubrir inventarios de activos, pero Alan Bruder, director de estrategia de transición de Baxter, preguntó: ¿tienen métricas limpias de proveedores de los últimos 3 años fiscales? Dylan parpadeó como si alguien le hubiera pedido traducir griego antiguo. Esperé un momento. Luego dije: sí. Segunda pestaña del documento de métricas operativas, compartido el jueves pasado. Filas 41-62. Silencio. Luego Alan respondió: perfecto. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Dylan sonrió débilmente, fingiendo que lo había sabido todo el tiempo. 10 minutos después de la llamada, recibí un mensaje, no de Dylan, no de RR. Attaché, de la Oficina de Integración de Baxter. ¿Estarías abierta a una breve charla por canal lateral sobre riesgos de continuidad? Canal lateral, código corporativo para esta conversación nunca sucedió. Dudé, no por miedo sino por precisión. No era una denunciante. No estaba rompiendo NDAs. No intentaba quemar nada, pero tampoco iba a sentarme silenciosamente mientras el ego de Dylan convertía a Atlas Dynamics en una hoguera de incompetencia. Así que dije que sí. 15 minutos fuera del calendario. Una llamada. Alineación informal. La llamar. Esa llamada se convirtió en 3 más para el final de la semana. No chismorreé. No editorialicé. Ni siquiera mencioné a Dylan por nombre a menos que ellos lo hicieran primero. Solo respondí lo que me preguntaban. Tenemos una matriz de riesgo para el postcierre. Sí, la construí en el segundo trimestre. ¿Algún problema con la migración de cumplimiento? Sí. Pista de auditoría adjunta. Página 3, línea 17. Señales de desalineación de liderazgo en los entregables del cuarto trimestre. Envié 2 presentaciones de estrategia contradictorias, una de finanzas, otra del sueño febril alimentado por Slack de Dylan titulado Proyecto Phoenix 2. Para la tercera llamada el tono cambió. Alan fue acompañado por Mera, luego por el asesor legal de Baxter y otro ejecutivo de riesgo corporativo. Dejaron de llamarlo charla. Se convirtió en una revisión. Y luego vino la pregunta: si hubiera un rol ideal para ti después del cierre, algo para mantener la continuidad y minimizar el riesgo, ¿cuál sería? No parpadeé. COA interina. Operaciones de transición. No permanente. No llamativo. Solo factual. Mera asintió escribiendo algo que no pude ver. 2 días después, un archivo llegó a mi bandeja de entrada etiquetado: notas de personal de transición, solo interno. No firmado. No final. Pero mi nombre estaba ahí. Una casilla junto a él marcada. Mientras tanto, Dylan estaba demasiado ocupado planeando su día de visión. Lluvia de ideas con sillones puff, kombucha y una pizarra llena de tonterías sobre interrumpir la cultura heredada. No tenía idea de que el legado que intentaba interrumpir ya lo había superado con 3 pasos de ventaja. Mientras él dibujaba diagramas de flujo, yo ya estaba siendo escrita en el siguiente capítulo. Enterrada en las notas al pie, donde el poder real siempre se esconde. Él no entendía los contratos, entendía la confianza. Y la confianza no se sostiene bien contra la evidencia. Comenzó con un anuncio de Slack que me hizo caer el estómago. Gran victoria, equipo. Hemos migrado todos los flujos de trabajo de cumplimiento a una nueva plataforma SaaS, más rápido, más barato, más inteligente. Interrumpamos el legado. Incluso agregó un emoji de rayo.
Lo leí 3 veces solo para confirmar que Dylan realmente había escrito «Interrumpir el legado» sobre un sistema de cumplimiento que manejaba registros de auditoría federal, divulgaciones legales y la mitad de los datos de los que dependía la adquisición. En una hora, mi bandeja de entrada se convirtió en una sirena. Legal no podía acceder a la documentación. Gestión de proveedores no podía iniciar sesión. Compras estaba atrapada en una cola con un chatbot llamado SavvyBee que respondía cada pregunta con «Todavía estoy aprendiendo». Luego llegaron los golpes reales. 5 de nuestros proveedores clave congelaron completamente la incorporación. Su SOBLOE 9, verificaciones de antecedentes y enrutamiento de pagos faltaban del nuevo sistema. Uno incluso envió un aviso formal a través de abogados amenazando con retirarse si el problema no se solucionaba al final del día. Mientras tanto, Dylan estaba organizando jueves de transformación en la sala de descanso, bebiendo agua de pepino y dibujando algo que parecía un diagrama de flujo para el desastre. Para cuando finalmente se tambaleó hacia la sala de guerra, Finanzas estaba al borde de la combustión espontánea. «Tenemos un pequeño contratiempo», dijo, sonriendo como un hombre que acababa de chocar por detrás un camión de bomberos y quería crédito por pisar los frenos. «Migraste cumplimiento sin revisión legal», dije sin rodeos. «Es plug and play». El proveedor dijo que su IA se escala con nuestras necesidades. «La IA no presenta divulgaciones de la SEC, Dylan». Parpadeó como si el acrónimo acabara de ser inventado. En una hora, Baxter Hollins estaba en la llamada. Meera no elevó la voz, ni siquiera frunció el ceño. Solo hizo una pregunta. ¿Quién autorizó la migración de software? Dylan abrió la boca, listo para improvisar su camino hacia otra catástrofe. Pero levanté una mano. Antes de ir ahí, dije, enviaré un desglose completo. Marcas de tiempo, hilos y registros de cambios. 10 minutos después, envié el paquete. Limpio, con marcas de tiempo, objetivo. Cada cadena de decisión, cada aprobación de Slack, cada advertencia ignorada, cada una apuntando directamente de vuelta a él. Luego, predeciblemente, Dylan intentó reescribir la historia. Les dijo a los ejecutivos de Baxter que yo había dejado lagunas en el sistema antiguo, que él estaba preparando las operaciones para el futuro, que yo había resistido la innovación. Lo que no se dio cuenta fue que yo tenía pruebas de su versión de innovación, capturas de pantalla de sus mensajes nocturnos. Simplemente arranquemos la curita. No hay necesidad de pensarlo demasiado. Cuando envié ese segundo paquete, la respuesta de Meera contenía una palabra: recibido. Sin emojis, sin seguimiento. Solo esa palabra. El equivalente corporativo de un cuchillo siendo afilado. 48 horas después, las notas de reunión comenzaron a circular desde la sincronización interna de integración de Baxter. No estaba oficialmente invitada, pero mi nombre apareció 3 veces en la agenda. Revisar línea de tiempo de impacto de proveedores. Jordan para liderar que evaluar plan de restauración de sistemas. JR para asesorar. Resumen de auditoría. Traspaso. Jordan, el nombre de Dylan no se mencionó ni una vez. Ahí fue cuando me golpeó. Esto ya no se trataba de limpieza. Esto era eliminación. No era solo incompetente. Era un pasivo para un trato que ya había sido estructurado sin él. Así que dejé de ayudarlo. Dejé de explicar. Dejé de advertir. Solo observé, documenté, esperé. Porque los tontos se autodestruyen. Pero los fraudes son escoltados afuera. El contrato final había estado en mi bandeja de entrada durante 2 semanas. No lo había abierto. No porque tuviera miedo, sino porque ya sabía lo que había dentro. Estaba etiquetado: Acuerdo de personal de transición Atlas Baxter. Borrador final, enviado por legal, firmado por Dylan sin leer. Probablemente asumió que era solo papeleo de rutina para que yo lo archivara. No se dio cuenta de que las oraciones más peligrosas en la América corporativa no se gritan en reuniones. Están enterradas en la página CAT. Esa mañana, después de que Bryce enviara otro memo a toda la compañía culpando a los flujos de trabajo heredados por su propio desastre, finalmente abrí el archivo. 73 páginas de jerga legal, cuadros, matrices de personal,
campos de firma. Y ahí está, todas las decisiones de personal relacionadas con operaciones de fase de transición deben recibir aprobación final del líder de continuidad designado, cuya autoridad no puede ser anulada por ejecutivos temporales o interinos no ratificados por la Junta. Líder de continuidad, Jordan Ale. Mi nombre. Texto plano, sin negrita, sin cursiva. Solo poder sentado silenciosamente en blanco y negro. Lo miré hasta que el peso se asentó. Habían enterrado una mina terrestre dentro del contrato. Dylan lo había firmado, y ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que pisara sobre ella. No me sentí eufórica, ni siquiera triunfante. Cuando vi mi nombre impreso bajo líder de continuidad, la emoción que me golpeó no fue alegría, fue control. Control frío, preciso, eléctrico. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de dirigir el barco a través de la tormenta sin el idiota que pensaba que era dueño del océano. Resalté la cláusula, reenvié el contrato a mi correo personal con el asunto por si acaso, y me recliné en mi silla. A través de la pared de vidrio de mi oficina, podía ver a Dylan riendo de algo que Bryce había sacado en su teléfono. Algún meme de liderazgo sobre mantenerse adaptable. Estaban bebiendo batidos de matcha que parecían agua de pantano. Ajeno, él pensaba que estaba dirigiendo la transición. No se daba cuenta de que yo era la transición. No se daba cuenta de que yo era la transición. A la mañana siguiente me desperté con un correo electrónico de toda la compañía de Dylan. Asunto: noticias emocionantes. Atlas Dynamics entra en un capítulo nuevo y audaz. Era una ensalada de palabras de 6 párrafos. Mitad palabras de moda de startups. Mitad cementerio de citas inspiradoras. Mientras finalizamos nuestra adquisición por Baxter Holdings, escribió: quiero agradecer a todos por su resiliencia, innovación y compromiso con la continuidad perfecta durante este viaje transformacional. Me detuve en esa palabra. Continuidad. La ironía era exquisita. No tenía idea de que la persona que garantizaba esa continuidad perfecta era la misma mujer que había estado cortando de cada reunión durante los últimos 2 meses. No tenía idea de que la cláusula que había firmado con fe ciega estaba a punto de voltear el tablero de ajedrez. No tenía idea de que para mañana por la mañana, su título significaría tanto como el papel en la bandeja de la impresora. Alrededor de las 3:00 p.m., un mensaje apareció en mi bandeja de entrada de Greg Mason, CEO de Baxter. Solo 5 palabras. Trae tu tarjeta mañana. GME. Sin puntuación, sin contexto. Pero entendí de inmediato. Eso no era una solicitud, era un movimiento. El final. La oficina zumbaba esa tarde como una colmena que no sabía que estaba a punto de ser ahumada. Globos en la sala de descanso. Pedidos de catering para el inicio de la integración. Bryce intentó comenzar un cántico. Un equipo, un sueño. Alguien realmente imprimió camisetas que decían Atlas ex Baxter con un icono de cohete. Mantuve mis audífonos puestos, trabajando silenciosamente mientras el ruido rebotaba en las paredes. Por dentro, estaba afilando cuchillos, no literales. Los hechos de papel, política y paciencia. Abrí la invitación del calendario para la gran reunión de mañana. El título había cambiado. Ya no decía revisión de transición del liderazgo. Ahora decía realineación ejecutiva post-cierre. El lenguaje corporativo es un arte. Esa frase no significaba promoción, significaba terminación. Alguien estaba a punto de ser realineado directamente fuera de la compañía. Luego Awera Taieyo me envió un borrador de mi declaración de transición. Mi despedida. Había visto estas antes. Educadas, huecas, escritas como una tarjeta Hallmark en Excel, pero esta era diferente. El liderazgo de Jordan Hale ha sido fundamental para preservar la integridad operativa durante esta transición crítica. Su enfoque de sistemas primero y su profundo conocimiento institucional han posicionado a Atlas Dynamics para el éxito a largo plazo. Esperamos su impacto continuo en el próximo capítulo. Releí esa última línea 3 veces. Esperamos su impacto continuo.
No escribe eso por accidente, no a menos que alguien por encima de ellos se lo haya dicho. Dylan debió haberlo oído, demasiado absorto en sí mismo para notarlo. Probablemente aprobó pensando que impacto continuo significaba que yo entrenaría mi reemplazo y me desvanecería silenciosamente en el atardecer. No lo corregí, que lo imprimiera, que ensayara su pequeño discurso de despedida, que caminara directamente hacia el momento en que la sala de juntas se convierte en una sala de tribunal, y la única exhibición que importa es la página 14. Esa noche fui a casa y realmente dormí. El tipo profundo, sin ansiedad, sin ruido, sin pesadillas. Porque a las 9 el escenario estaría listo, el contrato se abriría, la tarjeta se entregaría, y Dylan Mercer finalmente aprendería qué sucede cuando subestimas a la persona que evita que tu imperio se derrumbe. Dylan entró a la sala de juntas como un hombre caminando sobre una alfombra roja que solo él podía ver. Corbata nueva, demasiado llamativa, cabello peinado hacia atrás como un anuncio de campaña, y esa sonrisa, esa misma sonrisa pulida que había practicado en el espejo cada mañana desde que el nepotismo le entregó una tarjeta de acceso. Eran las 9:00 en punto. La sala en sí parecía cada sala de guerra corporativa antes de la caída mesa de caoba. Jarras cromadas, carpetas con el logo que nadie leería. Baxter Holdings se sentó en un lado. Calmados, serenos, los depredadores silenciosos en trajes azul marino. Atlas Dynamics se sentó en el otro. Inquietos, sonrisas ensayadas, falsa confianza. Yo me senté en la esquina trasera, sin placa de nombre, sin carpeta. No la necesitaba. Comencemos, dijo Dylan, paseándose frente a la pantalla. Estamos emocionados, alineados y listos para la próxima evolución de Atlas Dynamics. Un futuro más delgado, más inteligente, más ágil. Lo dijo como si hubiera inventado los adjetivos. Luego me miró directamente. También quiero agradecer a Jordan Hall, agregó, su voz bañada en falsa gratitud. Después de 8 años increíbles, ella dejará el cargo después de un periodo de transición de 2 semanas. Sonrió. Sai, y sintió como un bailarín de respaldo. Reora Chaecha, tomó notas. ¿Y yo? Metí la mano en mi bolso, tranquila como la gravedad, y deslicé una tarjeta de presentación negra, mate a través de la mesa hacia Greg Mason, el CEO de Baxter Holdings. Tinta blanca, fuente simple. Jordan Altiepo y Perina. Operaciones de transición, Baxter Holdings, Américas. La tomó, la leyó una vez, y luego, risa. No una risa cruel, ni siquiera burlona. Fue afilada, limpia y real. El tipo de risa que estalla cuando alguien finalmente ve el remate de un chiste largo. Dylan parpadeó. ¿Algo gracioso? Greg no respondió. Inclinó la tarjeta hacia Alan Brewer, el director de estrategia de transición. Alan la leyó. Sonrió, lento y conocedor. El tipo de sonrisa que dice, jaque mate. Luego Alan abrió su carpeta. Página marcada con una pestaña adhesiva amarilla, sin etiqueta, sin notas. Página 14, párrafo 13. El aire en la sala se espesó. Creo que tal vez ha habido algo de confusión, dijo Dylan, su voz quebrándose ligeramente. Jordan no representa a Baxter Holdings. Ella solo está aquí como apoyo heredado. Mera habló a continuación, calmada, deliberada, quirúrgica. Ella representa el liderazgo de transición para la integración operativa de Atlas Dynamics. Esa autoridad fue otorgada legalmente por su propia firma, señor Mercer. Dylan se congeló. No, esa cláusula no es vinculante. Fuka deslizó el contrato a través de la mesa. Página 14, dijo, tocando la nota adhesiva. Dylan vaciló. Luego leyó en voz alta, su voz temblando. El líder de continuidad tendrá autoridad final sobre todas las decisiones de personal de transición, relacionadas con operaciones, logística y cumplimiento. Ale. La sala quedó en silencio mortal. Bryce de repente encontró algo fascinante en la veta de la mesa. Rorrau pasabia Proreche comenzó a escribir furiosamente. Legal solo observó.
Habían visto esta película antes. La mandíbula de Dylan se tensó. Esto no puede estar bien. No autoricé. Greg levantó un solo dedo. Su firma está en el acuerdo, señor Mercer. Página 17. Giró el documento para que todos pudieran verlo. Y ahí está, Dylan Mercer, escrito en tinta debajo de la línea que efectivamente me daba el mando sobre todo el personal operativo durante los próximos 90 días. No sabía lo que eso significaba, murmuró. Eso está claro, dijo Greg secamente. Dylan miró alrededor buscando respaldo, pero nadie le sostuvo la mirada. Era un rey que acababa de darse cuenta de que el tablero había sido reorganizado a mitad del juego. Greg se reclinó, su voz suave y pausada. Entonces, sobre esas 2 semanas que le ofreció al acero Hale, dijo, la estamos reasignando a operaciones de instalaciones en Kansas City, turno nocturno. Podrían usar ayuda con la programación de montacargas. Dylan parpadeó. Habla en serio, extremadamente. No se sentó, no gritó, solo se quedó ahí, aturdido, a un hueco mientras el trato avanzaba sin él. Meera me entregó un sobre. Dentro, una credencial de Baxter Holdings. Mi nombre, mi título, mi autoridad. La sujeté a mi solapa. Hizo clic en su lugar con un suave chasquido decisivo. Gracias, dije uniformemente. Espero empezar. Nadie objetó. Nadie se atrevió. Porque había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Dylan detrás de mí. Pequeña. Quebrada. Ella les reporta. Greg sonrió. Lento, preciso. No, dijo. Ella soy yo durante los próximos no me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. Simplemente salí, dejando a Dylan de pie en las ruinas de su imperio imaginario, rodeado de silencio, consecuencias y el eco de lo único que nunca entendió. La mujer callada en la esquina nunca fue solo operaciones. Ella era el final del juego.